absolutamente. Aquí tienes la traducción de la historia al español. Español, una historia de ajuste de cuentas. Nunca pensé que mi propia hija me dejaría a la intemperie. Jamás imaginé que el hombre con el que se casó me despojaría de mi dignidad en mi momento más bajo y que ella lo permitiría. Pero lo que no sabían era que la vida tenía una última carta para mí. Y cuando la jugué, todo cambió. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar no es solo una historia, es un ajuste de cuentas. Comenten abajo desde donde nos ven y no olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Mi nombre es Margaret. Tengo 58 años y, hasta hace no mucho, creía en algo llamado amor incondicional. Especialmente cuando se trataba de la familia. Construí mi vida alrededor de mi esposo y nuestra hija, Amanda. Cada comida que cociné, cada festividad que planeé, cada dólar que ahorré fue para ellos. Cuando mi esposo falleció de cáncer el año pasado, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero me dije a mí misma que todavía tenía a Amanda. Todavía tenía a mi hija. Vendí la casa que mi esposo y yo habíamos construido desde cero en Cedar Park, justo al norte de Austin. Demasiados recuerdos, demasiadas noches despertando esperando escuchar su voz llamando desde la cocina. Amanda y su esposo Chad me ofrecieron un lugar donde quedarme por un tiempo, o al menos Amanda lo hizo. Chad apenas levantó la vista de su teléfono cuando me mudé. Traté de no causar problemas. Me quedé en mi pequeña habitación de atrás. Cociné, limpié, me ofrecía a hacer recados, tratando de ser útil, tratando de no estorbar, pero Chad tenía una manera de hacerme sentir que no era bienvenida. Sus ojos siempre llevaban esta irritación, como si yo fuera una astilla bajo su piel. Comenzó con las pequeñas cosas. Ponía los ojos en blanco si hacía una pregunta. Cambiaba el televisor cuando estaba a mitad de un programa. Una vez lo escuché murmurar por lo bajo, borrona, Freeloader, mientras pasaba a mi lado en el pasillo. Intenté convencerme de que había oído mal, pero en el fondo sabía que no lo había hecho. Amanda no decía nada. Yo la miraba buscando apoyo, una palabra, lo que fuera. Pero ella siempre le restaba importancia. Está estresado, decía. El trabajo ha sido duro. Me tragué la vergüenza y me quedé callada. Eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Pero esa noche, esa única noche, me destrozó. Estábamos en la mesa para cenar. Había preparado chicken pot pie, su favorito. Amanda estaba revisando su teléfono. Chad bebía cerveza como siempre. El silencio era pesado. Entonces, de la nada, Chad levantó la vista y dijo, ¿sabes? Tal vez es hora de que dejemos de fingir que esto es temporal. No somos una caridad. Amanda se quedó inmóvil. Yo lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Él sonrió con suficiencia. Quiero decir, ¿cuánto tiempo se supone que va a durar esto? No estás trabajando. No estás contribuyendo. Tenemos cuentas que pagar. No nos apuntamos a alimentar bocas extra. Se me cortó la respiración. Mi corazón latía con fuerza. Me giré hacia Amanda, desesperada. Amanda, ella no quería mirarme a los ojos. Tal vez sea mejor, murmuró, si encuentras algo más estable, por el bien de todos. ¿Por el bien de todos? No grité. No discutí. Me levanté, caminé hacia mi habitación, empaqué mis cosas, 2 maletas. Eso era todo lo que me quedaba de mi vida. Ni siquiera lloré mientras empacaba. Las lágrimas vinieron después, cuando me paré afuera de su edificio, el viento mordiéndome a través del abrigo, y me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Amanda no me acompañó a la salida. Chad ni siquiera se molestó en fingir. Me senté en el bordillo durante 1 hora. La batería de mi teléfono estaba muerta. Mi corazón también lo estaba. Recuerdo pensar, así se siente ser borrada. Esa noche, me registré en un motel, de esos donde el papel tapiz se pela y la máquina expendedora se traga tu cambio. Me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome cómo todo podía volverse tan frío, preguntándome qué había hecho para merecer este tipo de abandono. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Amanda. Lo entiendo. Te amo siempre. Sin respuesta. A la semana siguiente, envié otro, luego otro. Cumpleaños, pequeñas actualizaciones, silencio, pasaron 3 meses. Cada día se sentía más largo que el anterior. Intenté solicitar trabajos, cualquier cosa.
Pero nadie quería contratar a una viuda en duelo de casi 60 años sin historial laboral reciente. Consideré limpiar casas, cuidar niños, pero mi cuerpo no se movía como antes. La soledad era asfixiante, y peor que eso, la vergüenza. Le había dado todo a esa niña. ¿Cómo pudo darme la espalda tan fácilmente? Una tarde, mientras revisaba una caja de viejos recuerdos familiares, tratando de sentirme cerca de algo, de lo que fuera, lo encontré. El viejo diario de mi madre. No lo había leído en años, tal vez nunca. Pero algo me impulsó a hacerlo. Me senté en el borde de la cama del motel, pasé las páginas, y fue entonces cuando lo encontré. Un nombre, una verdad, un secreto que lo cambió todo. Recuerdo el momento claramente. Me temblaban las manos. Mi corazón se aceleró porque de repente no era solo la madre que había sido echada. Era otra persona completamente distinta. Y por primera vez en meses, sonreí, me quitaron todo. Pero no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Después de esa noche, los días se confundieron entre sí como acuarelas grises que se corren sobre un lienzo mojado. La habitación del motel olía a aire viciado y a cigarrillos distantes. El zumbido constante de la máquina expendedora afuera de mi puerta se convirtió en una nana de derrota. Me quedé callada. No lloré todas las noches, pero cuando lo hice, fue en silencio. Esa clase de llanto donde todo tu cuerpo tiembla, pero lo mantienes dentro porque nadie viene a consolarte. Le envié un mensaje a Amanda de nuevo al cuarto día. Un mensaje simple: estoy bien. Solo quería saber cómo estás. Sin respuesta. Lo intenté de nuevo 2 semanas después. Solo un emoji de corazón. Nada. Me dije a mí misma que estaba ocupada, que volvería, que Chad debía estar manipulando las cosas. Pero a medida que pasaban las semanas, esa esperanza comenzó a pudrirse dentro de mí. Mi dinero se estaba acabando. Intenté conseguir trabajo a tiempo parcial, en tiendas de comestibles, recepciones, incluso en un diner junto a la carretera, pero yo era o demasiado cualificada o no encajaba bien, lo que es solo un código educado para demasiado vieja y demasiado cansada. Una noche, me senté en el suelo de esa habitación, revisando la única caja que había traído conmigo que no era ropa. Era una caja de recuerdos polvorientos de la casa. Algunas fotos viejas, unas pocas cartas, y metido en el fondo, un pequeño libro encuadernado en cuero, el diario de mi madre. Me sorprendió. No recuerdo haberlo empacado, casi lo vuelvo a guardar, pero algo en la forma en que el cuero se sentía en mis manos me hizo detenerme. Encendí la vieja lámpara de la mesita y abrí la primera página. Su letra no había cambiado desde las notas que solía deslizar en mi lonchera cuando era niña. Con bucles, pulcra, siempre a tinta. Al principio, era algo ordinario. El clima, la iglesia, quejas sobre los precios del supermercado. Pero luego llegué a la entrada fechada en junio, volvió a venir hoy. Dijo que deseaba que las cosas fueran diferentes. Que deseaba que yo pudiera ser su esposa. Pero tiene una familia, un negocio, un nombre que proteger. Margaret nunca lo sabrá. Ella nunca debe saberlo. Solo rezo para que un día comprenda cuánto la amé. Incluso si nació de un error y un deseo. Lo leí 2 veces. Luego de nuevo. Ella nunca debe saberlo. Se me cortó la respiración en el pecho, pasé más páginas. Entrada tras entrada. Pistas, recuerdos, encuentros en hoteles, pequeños pagos en efectivo que ella intentó rechazar pero que necesitaba desesperadamente. Nunca lo nombró por completo, solo iniciales. HJS. Pero luego otra entrada, en febrero. Dijo que había hecho arreglos para que si algo le llegaba a pasar, se aseguraría de que Margaret tuviera algo, una parte de lo que él construyó. No será oficial, por supuesto. Es demasiado peligroso. Pero me prometió un fideicomiso, una carta. Dijo que su abogado, el señor Goldstein, sabría ese nombre. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Goldstein. Lo había visto antes, me tomó 2 días y varias búsquedas en línea desde la computadora compartida del motel, pero lo encontré. Leonard Goldstein, abogado de sucesiones jubilado, todavía listado en una firma privada en Dallas. No llamé. No podía. Me temblaban demasiado las manos. En su lugar, envié una carta real escrita a mano, explicando quién era yo, quién era mi madre, y pidiendo, rogando por una conversación. 2 semanas después, recibí una llamada.
recuerdo la forma en que su voz se quebró cuando mencioné el nombre de mi madre. La conocía, no solo profesionalmente, sino personalmente. Siempre me pregunté si alguna vez te pondrías en contacto, dijo. Hay algo que necesitas ver. Tomé un autobús Greyhound a Dallas a la mañana siguiente. Mi maleta estaba medio empacada por si resultaba ser algún tipo de estafador. Pero cuando entré en esa tranquila oficina llena de libros viejos y un silencio aún más viejo, supe que era real. Entregó un sobresellado, amarillento, frágil. Era de Harold James Sterling, el fundador de Sterling Energy, una de las firmas petroleras más grandes del centro de Texas. Un hombre al que había visto en recortes de periódicos toda mi vida. Un hombre con una familia, una reputación, un legado. La carta estaba dirigida a mi hija, Margaret Louise. No pude leerla de una vez. Lloré antes del segundo párrafo. Admitió todo. El affair, el arrepentimiento, el amor silencioso, y luego la promesa. En caso de mi muerte, me he asegurado de que una parte de mis activos personales, imposibles de rastrear a través de mi patrimonio, te sean entregados a través del señor Goldstein. Eres de mi sangre, y aunque fui demasiado cobarde para reclamarte en vida, te reclamo ahora en la muerte. El señor Goldstein deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro, cuentas bancarias, una modesta cartera de inversiones, documentos de propiedad, títulos. El valor total, poco más de $1.000.000. Me quedé mirando los papeles, luego a él. ¿Esto es real?, susurré. Él asintió. Es tuyo. Siempre lo fue. Mi corazón retumbó. No por el dinero, sino porque por primera vez en mi vida, me sentí elegida, vista. No grité ni reí ni me derrumbé. Simplemente me senté allí, silenciosa como un susurro, dejando que la verdad me inundara como una lluvia largamente esperada. Esa noche en mi habitación de motel, no dormí. Miré el techo como lo había hecho durante meses. Pero esta vez, con una sonrisa que se dibujaba en mi rostro. Pensaron que me habían descartado. Pensaron que había terminado. Pero no tenían ni idea. Yo no estaba rota. Apenas estaba comenzando. No regresé a Austin de inmediato. Algo dentro de mí había cambiado permanentemente. Ya no era solo Margaret, la madre olvidada. Ahora era alguien nuevo. Alguien a quien le habían mentido toda su vida y que finalmente veía la verdad. Por primera vez en meses, tal vez años, no me estaba ahogando en la vergüenza. Estaba respirando en claridad. Me quedé en Dallas unos días más, simplemente caminando por los vecindarios, tomando café en silencio, viendo a la gente vivir sus vidas. Personas que no habían sido tiradas a un lado como yo. Y por primera vez, no las envidié. Las estudié. Me pregunté quién de ellas llevaba sonrisas que enmascaraban el dolor, quién había sido traicionado, quién había regresado de la invisibilidad. Leonard Goldstein no solo me dio la herencia. Me dio tiempo. Tiempo para procesar. Tiempo para comprender lo que ahora tenía en mis manos. No era solo riqueza, era poder, y no tenía idea de qué hacer con él. Pero la humillación tiene una forma de convertirse en combustible cuando has sido lo suficientemente humillada. Cuando regresé a Austin, no volví al motel. Alquilé un apartamento a corto plazo en el centro, justo al lado de South Congress. Limpio, moderno, tranquilo, el tipo de lugar que Amanda y Chad nunca me imaginarían pudiendo pagar. Comencé a vestirme de manera diferente, más pulcra, más deliberada, no ostentosa, simplemente invisible de una manera nueva. La clase de invisible que te permite pasar por las puertas. Empecé a ver videos de YouTube sobre inversiones, bienes raíces, contratos. Aprendí el lenguaje de los negocios, no porque quisiera construir un imperio, sino porque quería protegerme. Nunca volvería a ser impotente. Fue entonces cuando lo encontré. La lista estaba oculta en un sitio de subastas de bienes raíces, un edificio de apartamentos de varias unidades en East Austin. Un poco descuidado, pero estructuralmente sólido. La ubicación, el complejo exacto donde vivían Amanda y Chad. Me senté allí mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba catalogado como en dificultades con el propietario en mora con los impuestos a la propiedad. La subasta estaba programada en 2 semanas. No dudé. Con la ayuda del señor Goldstein, creé una LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, una empresa fantasma anónima. Presenté el papeleo, transferí los fondos y coloqué la oferta. No estaba planeando una venganza. No exactamente.
pero iba a tomar el control del único lugar que ellos pensaban que dominaban. La subasta fue y vino. Gané en silencio, legalmente, completamente desapercibida. Y así, de repente, era dueña del edificio donde vivían, donde me echaron con 2 maletas y una excusa vacía, donde me humillaron en mi momento más bajo. Recuerdo estar sentada en mi escritorio, mirando la escritura y susurrando en voz alta: veamos qué le parece a Chad pagar el alquiler a una boca que no pudo alimentar. Un mes después, se enviaron las cartas de notificación a todos los inquilinos. Los alquileres se reevaluarían, los términos del contrato de arrendamiento se revisarían. Y para Chad y Amanda, la nueva cantidad era el triple, no el doble, el triple. Valor de mercado más tarifas de atraso, debió haber explotado. No necesité verlo para saberlo. Podía sentir la rabia a kilómetros de distancia. Pero no se trataba de dinero. Se trataba de orgullo. Chad era un hombre que necesitaba sentirse en control, y yo acababa de quitarle la alfombra de debajo en silencio. Amanda intentó llamarme 2 días después del aviso. Era la primera vez que se comunicaba desde la noche en que me fui. Dejé que fuera al buzón de voz. Mamá, no sé si te enteraste, pero algo extraño está pasando. Nuestro alquiler acaba de subir muchísimo. Chad está que se sube por las paredes. Yo solo, no sé, ¿podemos hablar? No respondí. Esto no era sobre la venganza. Esto era sobre la gravedad. Necesitaban sentir el peso de sus decisiones. Conduje por el edificio una vez tarde en la noche. Sus luces estaban encendidas. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Amanda paseando, Chad gritando, su silueta inconfundible. Los observé por un minuto, luego me fui. Una parte de mí se sentía hueca, una parte de mí se sentía reivindicada, y una parte de mí todavía dolía muchísimo. Porque incluso ahora, sabiendo lo que sabía, teniendo lo que tenía, habría dado cualquier cosa por ser invitada de nuevo, no al apartamento, sino al corazón de mi hija. Pero sabía que eso no era posible. Al menos no todavía. Así que, me mantuve en silencio y esperé. Porque a veces la justicia más ruidosa es la que no dice ni una palabra. Y aún no había terminado. No me di cuenta de cuánto había cambiado hasta que vi a Amanda en el supermercado 3 semanas después del aumento del alquiler. Ella no me vio. Yo estaba a 2 pasillos, escondida detrás de un estante de cereal en descuento. Se veía cansada. No solo cansada, agotada. Llevaba el pelo recogido descuidadamente, de la forma en que solía hacerlo cuando había estado llorando. Su carrito estaba medio vacío, en su mayoría alimentos básicos baratos, arroz, huevos, unas pocas latas de marca blanca. Debería haberme ido. No lo hice. La seguí por la tienda a distancia, con el corazón latiendo como si estuviera haciendo algo malo. Se detuvo frente a una caja pequeña de mac and cheese, luego miró su teléfono. Un mensaje de Chad, tal vez. Sus hombros se hundieron. Volvió a poner la caja en su lugar. Ese momento me rompió. No porque la compadeciera, sino porque recordé a la niña pequeña que solía correr hacia mí llorando cuando se raspaba la rodilla. La que me pedía todas las noches que revisara si había monstruos debajo de su cama. Y ahora estaba viviendo con uno. Conduje a casa ese día y me senté en el sofá en silencio durante horas. Miré por la ventana, pensando en cómo la vida nos había convertido en extrañas. Pero me recordé a mí misma que esto no era un castigo. Esto era una consecuencia. Y la consecuencia estaba muy atrasada, ahora tenía planes. No solo el edificio, sino una partida de ajedrez lenta y silenciosa. Cada movimiento calculado, cada paso reflexivo, con la LLC completamente establecida y la propiedad transferida legalmente, comencé las reparaciones. Pequeñas al principio, fugas, cerraduras rotas, luces parpadeantes. Chad nunca se dio cuenta. Estaba demasiado distraído por el aumento del alquiler, gritándole al administrador de la propiedad por correo electrónico, exigiendo respuestas. Pero yo lo conocía, sabía cómo funcionaba su ego. No se iba a mudar, lo vería como una derrota. Y Amanda, ella seguiría su ejemplo como siempre lo hacía. Así que seguía adelante. Cambié la señalización de la propiedad, instalé una cámara de seguridad cerca del vestíbulo, actualicé los buzones de correo de los inquilinos, todo bajo el nombre de mi empresa, ML Holdings, abreviatura de Margaret Louise. Nadie sabía quién estaba detrás. Luego vino el aviso, inspecciones anuales, obligatorias.
Chad envió una respuesta furiosa a través del portal de inquilinos, llena de amenazas vacías e indignación hipócrita. Sonreí al leerla. Se estaba desmoronando y no necesité mover un dedo. Mientras tanto, me estaba convirtiendo en alguien a quien apenas reconocía. Ahora llevaba el pelo diferente. Ropa más elegante. Caminaba con un propósito. Empecé a unirme a pequeñas reuniones de negocios bajo un seudónimo. Aprendiendo los pormenores de los bienes raíces, construyendo conexiones. Nadie preguntó sobre mi pasado. Solo veían a una mujer tranquila y compuesta con ojos perspicaces y dinero en efectivo. El mejor disfraz es la verdad que no dices. Una mañana, pasé junto a Amanda y Chad en el estacionamiento mientras salía de una reunión de inquilinos. Mantuve mis gafas de sol puestas, el pelo recogido en un moño elegante, documentos en mano. Amanda apenas me miró. Chad no me reconoció en absoluto. Esa noche, me senté en mi sala bebiendo té, pensando en lo extraño que se sentía pasar justo al lado de tu propia hija y ser invisible. No porque seas débil, sino porque eres más fuerte de lo que recuerdan. No podían verme ahora porque solo conocían la versión de mí que solían controlar. Y esa mujer se había ido. Las llamadas de Amanda continuaron. Mensajes de voz suaves y vacilantes. Hola, mamá. Solo quería ver si tal vez tenías tiempo para hablar. Sé que las cosas se han complicado. No las devolví, no por crueldad, sino porque necesitaba que sintiera el vacío que ella había creado. Y cada vez que sentía que la duda se colaba, abría el diario de mi madre. Leía esas palabras una y otra vez. Margaret nunca lo sabrá. Ella nunca debe saberlo. Pero yo sí lo sabía ahora, y con ese conocimiento vino una especie de armadura que nadie podía atravesar. Ya no era la mujer que rogaba por quedarse bajo su techo. Yo era la mujer que lo poseía. Siempre creí que la venganza no se trataba de desquitarse. Se trataba de equilibrio. Justicia sin fuego. Una corrección, no una guerra. Pero cuando vi la respuesta por correo electrónico de Chad después de que recibió el aviso de su aumento de alquiler, admitiré que un pequeño destello de satisfacción se encendió dentro de mi asunto, aumento de alquiler. Esto es absolutamente inaceptable. Debe ser un error. Triplicar nuestro alquiler, eso es extorsión. Exijo hablar con el dueño de este tugurio. Hemos vivido aquí durante 3 años y nunca hemos llegado tarde ni una sola vez. Esto es un robo, lo firmó Chad Darmon, como si su nombre significara algo. Leí el correo electrónico 3 veces y luego lo reenvié a mi administrador de la propiedad con una nota simple. Por favor, responda utilizando las cláusulas estándar con respecto a los ajustes de la tasa de mercado. Sin excepciones especiales, Chad no solo estaba enojado. Estaba aturdido. Su arrogancia nunca le dio espacio a la idea de que alguien pudiera superarlo. Se había acostumbrado tanto a tener el control que la idea de responder ante un propietario sin rostro lo volvió loco. Amanda intentó llamarme de nuevo esa misma noche. El buzón de voz era diferente. Sin pretensiones, mamá, sé que no me estás contestando, pero realmente necesito hablar contigo. Las cosas están difíciles en este momento. Chad está molesto. Se está desquitando con todo. Estamos tratando de resolver las cosas. Yo solo, te extraño. De verdad. Su voz se quebró al final. Por un momento, mis dedos se quedaron sobre la pantalla. Podría llamarla, decirle que todo estaría bien, que arreglaría todo, pero no lo hice porque no estaba bien, y no podía seguir arreglando los desastres que ella ayudó a crear. Amanda había permitido que me echaran como si no fuera más que una factura que no podían permitirse. Y ahora que la presión estaba sobre ella, recordaba cómo marcar mi número. No. Que se siente con el silencio un poco más. La semana siguiente, autoricé mejoras adicionales en la propiedad. Nueva pintura exterior, iluminación de pasillos, mejoras en el paisajismo. El alquiler de Chad no era solo un castigo. Estaba financiando mejoras para los otros inquilinos. Esa era la ironía. Todos los demás se beneficiaban. Él simplemente no podía verlo. Comenzó a dejar notas de enojo debajo de la puerta de la oficina. La presión del agua es una porquería. La basura se está acumulando. Si esto es por lo que estamos pagando, es una broma. Cada nota se quedó sin respuesta. Amanda dejó de dejar mensajes. Empezó a enviar mensajes de texto en su lugar. Mensajes cortos. Oye,
¿Podemos hablar? Realmente te necesito. Luego, silencio de nuevo, mientras tanto, yo miraba. ¿Te gustaría que resuma las consecuencias que Margaret le aplicó a su hija y yerno, o que te ayude a traducir otra parte?